14, que se llama Mejor que el sexo, o como acostumbro algunas veces al terminar el año, leer el capítulo, me parece que es el 15, de la Navidad como símbolo del fin del sacrificio. ¿Qué prefieren mis niñas? Ustedes díganme, para mí es exactamente lo mismo, lo que ustedes pues prefieran, opinen, Yo opino que la desaparición del universo. ¿ok? ¿Quién más anda? Lisa, hermosa, Erika, ¿qué prefieren? Yo también, la desaparición, No se por diga favor. más, no se diga más, mis niñas hermosas. Entonces, vamos a continuar con la lectura de Gary, ¿ok? ¿Hay preguntas, dudas con lo que llevamos hasta aquí? Bueno, voy a empezar a leer entonces, mis niñas. Es el capítulo 14, la desaparición del universo. Mejor que el sexo se llama, ¿ok? Es la página 417 del libro. Y empieza, voy a comenzar con el cuadrito que está a mano izquierda de color gris, que dice, la revelación produce una suspensión completa, atención, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las creaciones físicas. Fíjense, ¿eh? Esto ya lo leímos en el curso, que se busca a veces en las creaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. ¿Cómo andamos buscando luego en lo físico lo que realmente pertenece a lo espiritual o a lo mental? Mental, me refiero a mente recta, ¿ok? Por eso dije espiritual. Voy a comenzar a leer entonces, ¿ok? Y dice, en mi vida, obviamente habla Gary Renard, en mi vida había notado muchas cosas diferentes respecto al sexo. Tres de las más interesantes eran las siguientes. Aunque el sexo es todo lo natural que podría ser en la naturaleza, la gente siempre está tratando de hacer que los demás se sientan culpables por practicarlo. La gente sigue practicándolo de todos modos, aunque se sienta culpable. Aunque uno no debería apuntarlo en una sociedad sexualmente obsesionada, el sexo en realidad no hace feliz a nadie. Siéntense, acomódense, que se antoja bastante eh, de confrontación. Y dice, en mi época de músico, continúa Gary, había conocido a una serie de personas que tenían frecuentes contactos sexuales y seguían sintiéndose desgraciadas. El sexo era una experiencia muy transitoria. La gente suponía que los demás que practicaban mucho el coito eran más felices, pero eso no era cierto. Si alguien parecía contento, era porque sentía algún tipo de felicidad interna, que en último término no dependía de la gratificación temporal. Una de las cosas que me gustaban del curso era que el sexo no se planteaba como un problema. No se emitían juicios respecto al comportamiento sexual. La única pregunta era, dos puntos, ¿qué identidad quiere tener el estudiante? ¿La del cuerpo o la del espíritu? Si uno elegía el espíritu, eso no significaba que no pudiera tener relaciones sexuales. Atención. Insistir en que uno mismo u otra persona debería ser célibe sería un juicio más que una actitud de perdón y sin embargo es perfectamente adecuado que quien así lo elija pueda ser célibe. Si se fijan en el argumento de Gary, eliminación total de todo juicio, ni bien ni mal,
simplemente desde dónde me asocio a este acto, a este comportamiento, desde dónde elijo acompañarlo y elimino todo tipo de juicio, condenación, criterio, lo que sea. El hecho de no centrar su identidad en el cuerpo significaba que en algún punto los estudiantes debían recordar quiénes eran ellos y sus parejas. Sin olvidar, acuérdense, mis niñas, que afuera no hay nadie, ¿ok? Para quienes estaban enamorados, el sexo podía ser un símbolo de unión y una expresión de su amor. La clave era la conciencia. Aunque esa conciencia se olvidara temporalmente en el calor del momento, de que la pareja en realidad no era un cuerpo, sino Cristo. Al mismo tiempo, lo que uno piensa respecto a la pareja, vamos a subrayar esto por favor, mucha atención, ¿eh? Repito, lo que uno piensa respecto a la pareja es lo que establece su propia identidad en su mente. Una poderosa ventaja de un curso de milagros es que en lugar de limitarse a decirte que creas que no eres un cuerpo, te proporciona los medios para experimentar algo que está más allá, algo mejor. La mayoría de la gente no tiene ni idea de lo bien que podrían llegar a sentirse. Uno de los principales objetivos del curso es llevar al alumno a conocer una identidad, junto con las experiencias que lo acompañan, que no es de este mundo. Ojo con este último argumento, subráyenlo y se va de tareita. Estas experiencias no intelectuales, que paradójicamente son resultado de procesos intelectuales, son de hecho el heraldo de la respuesta permanente del Espíritu Santo a este mundo. La mayoría de la gente duda de renunciar al mundo, pero pregunta, ¿tendrán tantas dudas si pudieran saborear la alternativa con toda claridad? Pues obvio no. Si se les ofreciera una verdadera experiencia espiritual, se darían cuenta de que el mundo material, atención, subrayamos, de que el mundo material es un chiste cruel en comparación con otras posibilidades disponibles. ¡Wow! ¡Qué incómodo! Todas las experiencias, continúa Gary, incluyendo el sexo, son estados mentales. Ah, qué liberación. Para muchas, ¿no? Aunque tengamos la ilusión de que ocurren en el cuerpo. Recuerdo haber visitado una iglesia en Boston para escuchar una conferencia de dos monjes budistas que habían crecido cerca de la frontera entre la India y el Tíbet. Después de la conferencia, la gente del público tuvo oportunidad de hacer preguntas. La mayoría de ellas eran el tipo de preguntas espirituales, y lo pone aquí Gary entrecomillado, y educadas que suelen plantear. Hasta que una mujer tuvo el coraje de ponerse de pie y preguntarles a los dos monjes cómo podían pasar tanto tiempo, en su caso casi 30 años, o en un caso 30 años, sin contacto sexual. El monje, que llevaba más tiempo siendo célibe y que hablaba el inglés tan bien como el Dalai Lama, pensó un minuto y a continuación sorprendió al público con su respuesta. Cuando estás en un orgasmo continuo, no supone ninguna diferencia. Por supuesto, va subrayado. Desde el punto de vista de mis nuevas experiencias, continúa Gary, ahora podía ver que la respuesta del monje feliz estaba en sincronía con la respuesta del curso al dilema de renunciar al universo cambiante e ilusorio. Lo que el Espíritu Santo ofreciera constante. Atención, mis niñas, subrayamos. Lo que el Espíritu ofrece es constante en comparación
con la experiencia, ojo, precaria y poco fiable de la mente aparentemente separada. En realidad, la eterna palabra de Dios no podía convertirse en carne temporal, excepto en los sueños irreales, pero la carne podía ser llevada ante la verdad. Sí, acuérdense, tomo el sueño y lo llevo ante la verdad. Teniendo en cuenta mi deseo de tratar el tema del sexo durante nuestro encuentro siguiente, cada vez que entraba en mi comedor en abril de 1999, lo hacía con alegre anticipación, esperando la ansiada aparición de Arten y Pursa. A última hora de la noche de lo que en Nueva Inglaterra llamamos el Día de los Patriotas, recibí la esperada visita. Hola Gary, dice Arthur. Hola Gary, le dice Pursa. Hola tíos, estoy encantado. Gracias por venir. Parece que ha pasado tanto tiempo desde la última vez que os vi. Estamos aquí siempre, le dice Pursa. Simplemente no nos ves. Hablando de tiempo, después de esta visita, nuestras próximas 3 apariciones serán en diciembre, las próximas 3 vacaciones de Navidad, de 1999, 2000 y 2001. Ya has aprendido a perdonar y sabemos que seguirás adelante por el camino elegido. A estas alturas, solo venimos a darte apoyo y a añadir algunas observaciones útiles. Dado que el sexo es parte de lo que llamas la vida, y como ya sabemos que deseas hablar de ello, ¿por dónde te gustaría empezar? La buena de Pursa, dice Gary, siempre directa al grano. Me explicaste que el curso enseña que la tentación quiere convencerme de que soy un cuerpo. De modo que la pregunta es, ¿cómo vivo la vida normal que decís que podría vivir? Practico el curso y al mismo tiempo no me siento mal con esa parte de mi vida onírica que es la identificación con mi cuerpo. Una pregunta muy válida, de hecho muy necesaria a nivel dual. O sea, ¿cómo logro combinar, lograr la estabilidad, el balance entre no me olvido de lo que soy, pero me hago consciente de dónde estoy desde el recuerdo de lo que realmente soy? Es lograr, decía algún ser espiritual, lograr caminar en paz el sueño. Y aquí hay 2 factores muy importantes. La paz, que es un estado mental, que si lo busco afuera jamás lo voy a lograr. ¿Y cómo logro eso? Esa paz mental, reconociendo que es un sueño. Solo voy a poder lograr transitar en paz el mundo dual, reconociendo que es un sueño. En ese reconocimiento no hay falta de validez ni negación, mucho menos. Hay un reconocimiento de que lo estoy experimentando, pero a través de una aparentemente separada. Y eso me va a ayudar a poder transitarlo en paz, sabiendo que lo que me está solicitando, esa proyección, esa ilusión, ese sueño, es algo que ya contengo, pero que olvidé y que necesito practicarlo. ¿Cómo logro eso? Y entonces Arten le dice, recordando qué es el cuerpo y perdonándolo en el momento adecuado. ¿Y cómo logro eso? Reconociendo que es un sueño, mis niñas. No hay otra manera de transitar en paz el sueño que reconociendo que es un sueño. Grábenselo. Un sueño no es nada y el sexo no es nada, porque aparte el sexo es parte del sueño. Pero no te recomiendo, le dice Arten, que te vuelvas hacia tu pareja después de hacer el amor y le digas, eso no ha sido nada. Bueno, como broma, ¿no? Sabía que estaba haciendo algo mal, le dice Gary. No obstante, le contesta Arten, puedes darte cuenta de cuál es la verdad en el momento en que lo deseas. Ojo, puedes darte cuenta. Por ejemplo, al principio del curso se dice, las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas
y tratar de obtener placer de ellas. Mas aunque puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales. Ojo, nunca, excepto para ti. Crees en lo que inventas. De la misma manera, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. Claro. Las dos son parte del sueño, tanto las ilusiones como los milagros. ¿Estamos de acuerdo? ¿A cuál le entregas tu energía, tu atención? ¿A quién se lo entregas? ¿Al sueño o a la mente recta, al recuerdo? De modo, le dice Gary, que todo es una fantasía y la parte sexual de la fantasía es un intento de obtener placer y una falsa asociación. Mucha atención, ¿eh? Supongo que parte de ello radica en que hemos hecho un falso ídolo de nuestra sensación sexual como si fuera un sustituto de Dios. Sí, le dice Pursa. Escucha esta cita del apartado del texto llamado El Anticristo. J está hablando aquí de distintos tipos de ídolos y ciertamente puede considerarse que el sexo es uno de ellos. Y dice 2 puntos. No dejes que las formas que adoptan te engañen, pues los ídolos no son sino sustitutos de tu realidad. De alguna manera crees que completan tu sueño o tu pequeño yo, ofreciéndote así seguridad en un mundo que percibes como peligroso y en el que hay fuerzas que se han aglutinado a fin de quebrantar tu confianza y destruir tu paz. ¿Crees que los ídolos tienen el poder de remediar tus deficiencias y de proporcionarte la valía que no tienes? Todo aquel, ojo, que cree en ellos, se convierte en esclavo de la pequeñez y de la pérdida. Y así tiene que buscar más allá de su pequeño yo la fuerza necesaria para levantar cabeza y emanciparse de todo el sufrimiento que el mundo refleja. Esta es la sensación que pagas por no buscar en tu interior la certeza y la tranquilidad que te libera del mundo y que te permite alzarte por encima de él en quietud y en paz. Esto, ojo, es lo que pagas. Esta es la sanción. Esta es la sanción que pagas por no buscar en tu interior. Ahora sí, dice Gary, que me tienes contento. No temas, querido hermano, le dice Pursa. Como J te dice, este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes. ¿Por qué? Porque a veces, no a veces, siempre que comenzamos con el curso, la primera asociación es de sacrificio y es normal, es parte del proceso, porque el curso me está solicitando, por medio de sus prácticas, que elija el espíritu, es decir, que deje a un lado el personaje, que es lo que creo que soy, eso me implica a mí un sacrificio. Pero dice, este curso no pretende despojarte de lo poco que tienes. Simplemente te coloca en una posición donde puedes reclamar tu herencia natural, que es mucho mayor que cualquier sensación corporal que puedas invocar. Sensación corporal en amplio espectro, todo lo que tenga que ver con los sentidos del cuerpo y sensaciones de como de placer mediante el cuerpo, cualquiera que sea, ¿ok? ¿Sabes? Le dice Gary, antes del curso no habría pensado así, pero el Espíritu Santo me está ofreciendo algo mejor que el sexo. De hecho, el sexo ni siquiera se le aproxima. Eso es correcto, le dice Pursa. Al mismo tiempo, no trata de privarte de lo que percibes temporalmente como tus deseos. Parte del sueño, lo reconozco, no lo niego, ¿ok? Hablando de tus deseos, ¿Karen no está aquí esta noche? Y Gary le dice, no, ha ido a New Hampshire para hacer algunas compras con su madre. Se va a quedar a pasar la noche ahí con ella. Y dice, Pulse es lo que suele hacer. Es divertido, ¿sabes? Le dice Gary.
¿Sabes? Hace unas semanas le conté que cuando era adolescente fui a un baile en un salón de la Iglesia Católica. Estaba bailando una pieza lenta, estrechadamente abrazado de una chica. De repente, una monja vino corriendo y puso una regla entre nosotros, diciendo: ya está bien, chicos, dejad sitio ahí en medio para el Espíritu Santo. Siempre me divierte recordarlo. Sí, le dice Arte, en la mayoría de las religiones siempre han tratado de reprimir la expresión sexual, hasta que llega el momento de casarse y hacer más cuerpos. Para la iglesia, por supuesto. Decirle a la gente que reprima, ojo mis niñas, decirle a la gente que reprima sus deseos inconscientes y previamente programados, es como decirle a un pájaro que no vuele. ¿Recuerdas cuando ibas al instituto? Aquel ministro tan serio de la Iglesia Baptista que solía advertir contra los males del sexo y después perseguía a la mitad de las feligresas. Oh, sí, dice Gary, solíamos llamarlo el viejo bendícelas y desvístelas. Cuando eres adolescente, le dice Arten, e irremediablemente lujurioso, ¿qué probabilidades tienes de escuchar a un hipócrita como él? No muchas, le dice Gary. No, desde luego, dice Arten, lo que nos lleva a un tema que no es divertido, pero que deberíamos tratar de pasada. Durante los primeros 750 años de existencia oficial de la Iglesia, desde el 3025 hasta el 1088 aproximadamente, a los sacerdotes no se les exigía ser célibes. Entonces el Papa Gregorio, que no tenía sentido del humor, insistió en que todos los sacerdotes fueran célibes, hasta los que estaban casados en aquel momento. Evidentemente, eso exige que nos preguntemos, ¿qué tuvo que ver la decisión del Papa Gregorio con Jesús o con J? ¿Nada? Le pregunta Gary. Exactamente, le dice Arte. De modo que durante los últimos más de 900 años, los sacerdotes han tenido que ser célibes. En algunos casos, eso está bien, pero en otros, ojo, se han producido casos de abuso sexual que no habrían ocurrido si los sacerdotes hubieran podido expresar sus legítimos deseos sexuales. El universo ilusorio, mucha atención, es un lugar de tensión y liberación. Eso es dualidad. Lo puedes ver en todo lo que llamas la naturaleza. Incluso puedes encontrarlo en la música. No es natural hacer que alguien renuncie a cierto tipo de conducta hasta que la persona esté preparada para ello. Esto es en general. Cuando les digo mi posición, por ejemplo, respecto de un seguro, en cómo yo me asocio al dinero, a esto también se refiere, mis niñas. No es natural hacer que alguien renuncie a cierto tipo de conducta, Amplíen hasta que la persona esté preparada para ello a nivel mental en función de creencias, ¿ok? Y en el caso de la mayoría de los sacerdotes tampoco es necesario. Pues, obvio no, es lo mismo. Y sí, hay pervertidos infantiles que no deberían ser sacerdotes, sean cuales sean las reglas. Ahora, con el curso, la atención es liberada a través del perdón. Pero hasta que alguien sea un maestro del perdón, no se puede esperar que renuncie a la mayoría de los deseos mundanos. Eso es algo que viene de manera natural. Atención, subrayamos, mis niñas. Esa renuncia a esos deseos mundanos es algo que viene de manera natural con la madurez de una mente avanzada en los caminos del verdadero perdón. Todo en función de las creencias. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Perdonando las creencias.
¿Qué adquirí? ¿Qué aprendí? ¿Qué absorbí? ¿Qué abracé? Ni siquiera J fue siempre célibe. Y aunque no necesitó el sexo, la última época de su vida, estuvo casado los últimos 15 años. ¿Perdón? Dice Gary. Actualmente, le contesta Arten, esta idea os resulta chocante. Sin embargo, si hubieras estado ahí hace 2000 años, lo que no era habitual es que un hombre judío de la edad de J no estuviera casado. No fue hasta 1000 años después cuando un papa decidió que tenías que ser célibe para poder ser sacerdote. Vuestra visión sesgada de la historia, junto con siglos de proyección del pecado y la culpa inconscientes en el sexo, hace que ahora veis el celibato de J como una necesidad. ¿Qué tal? Maravilloso, ¿no? Y entonces Gary le dice, oye, que a mí me importa un comino, quizá a otra gente, y entonces le interrumpe a Arten y le dice, entonces, infórmales de cómo fue realmente. La idea de que el sexo es algo malo nunca vino de Dios y nunca vino de J. Si crees que hay algo equivocado en el sexo, también podrías creer que comer es malo. Ambas son actividades corporales normales y cualquier idea en sentido contrario ha sido inventada por la gente y no procede, bajo ninguna circunstancia, mis niñas, de una inspiración espiritual. ¡Wow! No obstante, es perfectamente adecuado que alguien renuncie al sexo si él mismo se siente inspirado a hacer eso, como expresión de su verdadero ser, mucho más allá de cualquier creencia, inspirado por el verdadero ser, mucho más allá de la mente separada. ¿Sí? ¿Vamos captando esto? Sí, dice Gary, he pensado en eso recientemente. Dime, ¿con quién estaba casado J? ¿Con esa chica María Magdalena? Sí, le dice Arten, de hecho, lo estaba. Hoy día muchos piensan que era una prostituta, y no porque lo diga la Biblia, que no lo dice. La Biblia habla de tantas prostitutas que la gente supone que María Magdalena también lo era. No lo era. Era la querida esposa de J. A propósito, según la ley judía de entonces, el cadáver de una persona solo podía ser ungido por los miembros de su familia. Y si miras en el Nuevo Testamento, verás que aunque el cuerpo de J ya no estaba ahí, a María Magdalena se le permitió ir a su tumba para ungirlo. ¿Qué debería decirte esto? Muy interesante, dice Gary. Toda la cuestión, continúa Arten, consiste en que se hacen muchas suposiciones. Pero J no vino al mundo a iniciar una religión para que la gente pudiera acusar a los demás de estar equivocados por tener cuerpo y querer usarlo. Él enseñó perdón y sigue haciéndolo para mostrarle a la gente la insignificancia total del cuerpo y llevarla a su verdadera identidad con Cristo. Y esto tiene que quedar cristalino. Meridiano, dicen por ahí. ¿Desde dónde y a qué Dios, a qué mente unificada me estoy asociando? ¿A la que emite juicios, señala y condena? ¿A la que se une al perdón, a la unidad, al amor? De modo, dice Gary, que puedo vivir y perdonar simultáneamente. Y es posible tener las dos cosas, una erección y una resurrección. Eso es cierto, dice Arten. Basta con no tenerlas a la vez. En algún momento tendrás que elegir definitivamente entre el cuerpo y el espíritu. Y hablando de cuerpos, dice Pursa, las preferencias sexuales de las personas o las cosas en las que se vean envueltas no importan. Ahora mismo hay ciertas partes del cuerpo que son más importantes para ti.
Pero en realidad, ninguna parte del cuerpo es más importante que las demás. Todas son iguales en su irrealidad. Bien importante esta oración, todas son iguales en su irrealidad. Y eso es aplicable a ese rasgo fetichista tuyo. Y entonces Gary le pregunta, ¿te refieres a la atracción que siento por el vientre de las mujeres y su ombligo? Sí, le dice Pursa, a propósito. Esa fijación es más habitual en Oriente Medio. Debes entender que la gente hace asociaciones mentales, pero esas asociaciones después se desarrollan a nivel de la forma para hacer que esas personas se sientan de cierta manera. A veces están diseñadas para hacer que te sientas diferente y por lo tanto culpable, porque siempre el sentirme diferente habla de separación, ¿estamos de acuerdo? Y separación es igual a culpabilidad. Mucha atención también con eso. No se suele saber que existen dos niveles de desarrollo sexual en el cuerpo humano. Todo el mundo conoce el segundo nivel, que es la pubertad, pero la mayoría de la gente no se da cuenta de que las preferencias sexuales suelen determinarse durante la primera etapa del desarrollo sexual. Y eso tiene lugar cuando solo eres un niño. Por ejemplo, y recordando que la relación con tus padres es un sustituto de tu relación con Dios. Un niño puede estar jugando cerca de los pies de su madre y establecer una asociación inconsciente entre los pies y ella. Entonces, cuando el niño llega a la pubertad, descubre que los pies de las mujeres le excitan sexualmente. Su madre simbolizaba a Dios y los pies simbolizan a su madre. Se crea una falsa asociación y una situación tras otra, y a menudo se trata de algo muy simple que después es negado y proyectado. ¿Por qué se niega? Por la culpa. ¿Por qué se niega? Por el miedo. ¿Sí? La totalidad del asunto se decidió con anterioridad. Pero así es como parece desplegarse externamente en el mundo. En tu caso, le dicen a Gary, tienes algo con los ombligos de las mujeres. Cualquier cosa que te excite siempre se remonta a una edad muy temprana y a algo que fue una asociación y después se convirtió en un recuerdo inconsciente. Tras esa asociación, vuelves a resurgir en forma de un deseo sexual particular. Se van con harta tarea estas navidades. Eso tiene sentido, dice Gary. A veces me he sentido diferente por tenerlo y supongo que eso es el equivalente de la culpabilidad. Obviamente, la respuesta adecuada, como siempre, es el perdón. Sí, le dice Pursa. Recuerda que cualesquiera que sean tus preferencias, el curso no trata de cambiar tu conducta. Subrayo y repito, el curso no trata de cambiar tu conducta. Creo que no quedó claro. Repito, el curso no trata de cambiar tu conducta. ¿Por qué? Porque la conducta es irrelevante. Eso también ya tiene que estar meridianamente cristalino, mis niñas. La conducta es irrelevante. Yo no vengo a ser buena y linda y muy amorosa. Por favor. Si tu conducta cambia, que así sea. Si no lo hace, no te preocupes por ello. Es posible que ni siquiera lo desees. Lo importante, y subrayo fuerte, mis niñas, lo importante es que entiendas que eres totalmente inocente. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Gracias, dice Gary. Y nosotras también. Hablando de asociaciones, dice Arten, el hombre que establece una conexión entre el cielo, ojo, y el útero de su madre.
Perdón, voy a repetir. Hablando de conexiones o asociaciones, el hombre establece una conexión entre el cielo y el útero de su madre. Esa conexión también está presente en la mujer, pero se evidencia más en el deseo masculino de entrar en la mujer y a veces también en el deseo de la mujer de que esto suceda. Y entonces Gary le dice, eso explicaría por qué el hombre nace a través de la vagina de una mujer y después se pasa la vida intentando volver ahí. Me alegro, dice Arten, de que tú lo hayas dicho. Hablando de preferencias, le dice Gary, ¿cómo es que un musulmán de Oriente Medio puede tener 4 esposas y nosotros los occidentales solo podemos tener una? En realidad, le dice Arten, en este país se te permite tener 4 esposas, aunque no todas a la vez. Oh, sí, dice Gary, quizás sea más divertido así. Más vale que sigamos adelante. Creo que si sigo por aquí me voy a meter en problemas. ¿Meterte tú en problemas? Dice Arten, nunca. Y entonces Gary le pregunta, oye, Pursa, ¿tienes algún consejo para las mujeres respecto al sexo? Sí. Y dice Pursa, ten cuidado con la serpiente de un solo ojo. Muy bueno, ¿algo más? Le pregunta Gary. No tienes que preocuparte por las mujeres y el sexo, le dice Pursa. Ellas hablan con otras mujeres sobre sexo. Es prácticamente una secta. Como no tienen el virus machista, suelen ayudarse unas a otras. Una vez más, en un momento u otro, todo acaba reduciéndose al perdón. ¿Sabes? Le dice Gary, siempre he pensado que cuando me haga un poco mayor, me estableceré y tendré 3 hijos. Ya sabes, uno de cada y crearé una familia. Ahora ya no estoy tan seguro. Me parece que todas las relaciones especiales dependen de un pasado y un futuro, lo mismo que todos los juicios. No estoy diciendo que sea malo tener hijos, simplemente ya no tengo tan clara, ojo, la necesidad de tenerlos. ¿Desde dónde? ¿Sí o no? ¿Desde dónde? Continúa, le dice Arten, uniéndote a Dios y serás guiado en este asunto. En último término, un salvador del mundo se une a Dios del mismo modo que una monja se desposa con Jesús. Pero no es necesario que hagas eso si no te sientes preparado. Si te ayuda en algo, Gary, ya eres padre. ¿Quién lo dice? Lo niego todo. No me refiero, le dice Arten, a esa clase de paternidad, amigo mío. Te recuerdo esta interesante declaración del libro de ejercicios. Libera al mundo. Tus verdaderas creaciones están esperando a que lo liberes para concederte la paternidad. Y no una paternidad de ilusiones, sino una de verdad como la de Dios. Dios comparte su paternidad contigo, que eres su hijo, pues no hace distinciones entre lo que Él es y lo que sigue siendo Él mismo. Lo que crea no está separado de Él y no hay ningún lugar en que el Padre se acabe y el Hijo comience como algo separado. Genial, dice Gary. ¿Estás diciendo que cuando esté en el cielo seré exactamente como Dios? Sí, exactamente como Él, le contesta Arte. Va a ser muy impresionante, ¿verdad? Le pregunta a Gary. Lo has entendido. Sigue preparándote mediante el perdón, le contesta Arte. Y cuando te sientas preparado para volver a tu estado natural,
estarás ahí con Dios. Y todo esto, mis niñas, implica nada más un estado mental. En el momento en que llego, recuérdame, 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 yo estoy volviendo a ese estado de ser una con Dios, ¿ok? Esa es su promesa, no solo la nuestra, como J te instruye en la misma lección del libro de ejercicios. Niega las ilusiones, pero acepta la verdad. Niega que seas una sombra superpuesta brevemente sobre un mundo moribundo. Libera tu mente y contemplarás un mundo liberado. Recuérdame, 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 ¿ok? Entonces, hermano, le dice Pursa, ¿tienes alguna pregunta antes de que volvamos al lugar de donde venimos? Y dice Gary, ahora no se me ocurre ninguna. Es divertido cómo las cosas se van poniendo en perspectiva. Cuando era niño, solía pensar que mi generación era mucho mejor que la generación de mis padres. Y eso que mis padres eran músicos. Ahora veo que cada generación cree que ha inventado la música y el sexo y que sus padres están fuera de onda. Antes de darse cuenta, tienen un montón de críos que crecen y piensan que son ellos los que han inventado la música y el sexo y que sus padres están fuera de onda. Muy observador, le dice Pursa. Todo depende del estilo y de las hormonas. La verdadera idea que está detrás, la idea que el ego tiene de la separación, siempre sigue siendo la misma. ¿Sí? Y aquí este ejemplo de las generaciones es muy claro, porque aparte se repite ese mismo patrón. Tu trabajo consiste, atención, en reemplazar esa idea por el amor del Espíritu Santo. Sí, dice Gary, y creo que ahora soy capaz de ver lo poderosa que es la mente, incluso a nivel de la forma. He leído en el periódico que las niñas muestran signos de pubertad a una edad cada vez más temprana. Los científicos están buscando razones físicas relacionadas con la genética y el entorno social. Sus métodos ni siquiera les permiten considerar que la mente, ojo, es responsable de esto. Y que bombardear constantemente a la gente con imágenes sexuales, porque ese es el mejor modo de vender todo tipo de productos, está produciendo cambios en los cuerpos infantiles. ¿Ok? Entonces, el origen siempre es la mente y se ve manifestado a nivel de la forma. No estoy diciendo esto para emitir un juicio sobre el sexo, pero creo que indica que la mente dirige al cuerpo, no la genética, ni el entorno, ni la aparente evolución. ¿Sí? Ojo. Lo que dices es cierto, le dice Arten. La identificación corporal, subrayamos, la identificación corporal se refuerza a sí misma y la identificación con el espíritu libera el cuerpo. Cada uno debe hacer esa elección personal. Perdona las figuras oníricas, hermano mío, y tu premio será tu ser. Quizá lo mejor, le dice Pursa, sea dejarte con una afirmación del texto que te recordará tu camino a casa. Te veremos en Navidad. Hasta entonces, recuerda tu propósito, que es el del Espíritu Santo. Y recuerda estas palabras. Desde el mundo perdonado, el Hijo de Dios es elevado fácilmente hasta su hogar. Y una vez en él, sabrá que siempre había descansado ahí en paz. Incluso la salvación se convertirá en un sueño y desaparecerá de su mente. Pues la salvación es el final de los sueños y dejará de tener sentido
obvio, cuando el sueño finalice. ¿Y quién? Ojo, ojo con la pregunta, subrayenla, y se va la gran tarea para esta época. ¿Y quién, una vez despierto en el cielo, podría soñar que aún puede haber necesidad de salvación? De hecho, esa palabra desaparece. En el cielo, estado mental perfecto de unidad. ¿Qué se necesita salvar? ¿Qué se necesita perdonar? ¿Qué se necesita recordar? Nada. Y este capítulo está hermoso, mis niñas. Aquí le vamos a dejar para comenzar en enero mirando hacia el futuro. Gran capítulo. Este capítulo está hermoso porque lo centra en el concepto del sexo, que es muy específico. Pero si yo puedo ampliar el criterio, si yo puedo lograr acceder a todo lo que el sexo como experiencia física implica, lo puedo aplicar este capítulo a muchísimas, si no es que a todas las experiencias que a nivel corporal tengo. Todo. Porque, como dice aquí, lo acabamos de leer, es exactamente lo mismo. El propósito que lo envuelve, el para qué lo busco, el desde qué creencia lo observo y me asocio a ello. Qué interesante que lo hayan enfocado específicamente en el sexo. Y está muy bien, porque también es un tema tabú, prohibido a nivel espiritual, casi, casi el celibato y la limpieza energética y el no sé qué y no sé cuánto. ¿Desde dónde te asocias? Esto es muy fuerte, pero hay gente más espiritual que comparte parejas que la que según esto solo soy de una persona. No tiene nada que ver lo que a nivel corporal hagamos. Lo que lo hace relevante es desde dónde hago lo corporal. Lo corporal, sea lo que sea, desde rezar el rosario hasta tener una vida de 50 parejas sexuales, son ilusión. Puedo estar rezando el rosario deseándole la muerte a alguien. Y puedo estar teniendo relaciones con 5 personas al mismo tiempo y expandiendo un gran amor. Y espero lo entiendan, esto es para criterios amplios. Nunca importa el comportamiento, sino desde dónde lo realizo. Ni uno es bueno ni el otro es malo. Lo que lo hace así y lo que le llena de energía al comportamiento es desde dónde lo hago. Y eso nos tiene que quedar claro, insisto, aquí tomaron un tema maravilloso que es el sexo, pero yo tengo que lograr aplicarlo a cada comportamiento y acontecimiento y experiencia física que observo y que tengo en esta dualidad llamada sueño para hacerlo relevante. Mis niñas hermosas, ¿tiene alguien alguna pregunta, alguna duda? Gran tema para llevárselo de tarea. Comenzamos una época para algunas personas, pues muy, muy desafiante. ¿Por qué? Porque tengo que convivir con la familia que no soporto, tengo que ir a casa de la suegra que me cae gorda, tengo que salir de mi ciudad porque tengo que ir a mi ciudad natal a visitar, a hacer. Es una época maravillosa para practicar el curso, llena de oportunidades porque me pone ante situaciones que a veces me incomodan, que no me gustan, que trato de evitar, emociones que me devuelven muchas veces a esa introspección sumamente necesaria. A final de cuentas es una época más, ya lo hemos leído, es un día más, pero que me ayude energéticamente a poner todo en una perspectiva nueva, mis niñas. Hagan un análisis de sueño. El tiempo lineal no existe, pero en la dualidad me ayuda este cierre de ciclo a poner en perspectiva todo, a darme cuenta que pude haber hecho mejor y lo hago, a una entrega, a ver el verdadero significado de la Navidad. Ya lo hemos visto, me parece que está en el capítulo 15 para quien guste leerlo otra vez, o si no, ahí busquen en los videos de YouTube, ahí está, hay 3 o 4 veces que lo hemos leído. El símbolo de la Navidad como fin del sacrificio, porque siempre hemos visto la Navidad como sacrificio. Hoy lo observo desde ese momento de introspección profundo interno para lograr natividad, que es el nacimiento. ¿Ok? De ese nacimiento, de ese recuerdo,
de esa mejor manera de asociarme al mundo. Ok, mis niñas, yo como cada año, solo agradecimiento para ustedes. Muchísimas gracias por otro año de oportunidad para seguir, pues recordando esta filosofía, pues toda este curso hermoso, maravilloso que podemos ver nos ayuda a cambiar, a asociarnos mejor, a transitar más tranquilas este sueño. Eh, Hagan lo mejor que puedan, ayúdense del espíritu, invoquen, hagan el triángulo, hagan lo que tengan que hacer para lograr esa paz que solo está aquí en la mente. No condicionen a nadie afuera, no esperen que el de afuera cambie, no pidan que el mundo externo o de forma se transforme o se modifique. Eso es parte del sueño. Siempre pidan hacia adentro, ¿ok? Y pedir es recordar, no es pedir nada nuevo. Entreguen, ríndanse, ya saben hacer el proceso. Simplemente es la determinación y la disposición de querer hacerlo, ¿ok? Muchísimas gracias, mis niñas. Las veo en enero. En el tiempo les digo exactamente qué semana, pero aquí estoy de todos modos en el chat por si algo necesitan, lo que sea, ya saben, siempre dispuesta. Muchísimas e infinitas gracias, mis niñas, por un año más. Ya no sé ni cuántos años llevamos así, pero a seguirle dando. Las amo, les mando un beso enorme, todo mi agradecimiento y amor y sobre todo reconocimiento, mis niñas. Acabar un año más del curso es grande, porque es un curso de confrontación, es un curso de irse a trabajar en el interior. Y eso es de grandes. Mis niñas, hagan unas excelentes fiestas, abracen a sus amores, a su gente, reconózcanse y las ven en enero. Muchas gracias. Gracias, Noriko. Muchas Muchas gracias por gracias, todo. gracias por todo. Bello. A ustedes, mis niñas. Las Un amo. abrazo Gracias a ti por tanto. Gracias. a Bye, todas. bye. Feliz. Gracias.